Firma la venta de la casa a favor de tu hija, o te vas de casa. Las palabras de Rodrigo cortaron el aire como una navaja, justo ahí, frente al ataúd de mi esposa Amalia. El eco de su voz rebotaba entre las paredes del velatorio mientras yo lo miraba sin poder creer lo que acababa de escuchar. Mi corazón ya estaba destrozado por la pérdida de mi compañera de 42 años, y ahora mi propio yerno me empujaba un documento amarillento hacia las manos temblorosas. Firma esto ahora mismo, César. Su voz era áspera, sin una pizca de respeto por el momento sagrado que estábamos viviendo. Sin casa no me sirves, y Carolina necesita seguridad para el futuro. Carolina, mi única hija, estaba parada al lado del féretro de su madre, pero en lugar de consolarme, me miraba con esos ojos urgentes que conocía tan bien. Papá, por favor, firma rápido. Es lo mejor para todos. Sus palabras sonaban mecánicas, ensayadas, como si hubiera practicado esta escena 1000 veces en su cabeza. Yo permanecía inmóvil, con el documento temblando entre mis dedos. El olor a flores marchitas se mezclaba con mi propio sudor frío. Las velas parpadeaban débilmente, proyectando sombras danzantes sobre el rostro sereno de Amalia. 42 años de matrimonio, de sacrificios, de construir juntos esa casa que ahora querían arrebatarme en el momento más doloroso de mi vida. ¿En serio?, murmuré, mi voz apenas un susurro quebrado. ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Frente a tu madre muerta? Rodrigo se acercó más, su aliento caliente contra mi oreja. Escúchame bien, viejo. Tu esposa ya no está para defenderte. Ahora mandamos nosotros. O firmas ese papel, o te largas de nuestra casa esta misma noche. El silencio del velatorio se volvió ensordecedor. Los últimos visitantes se habían marchado hace una hora, dejándonos solos con los muertos y las traiciones. Yo miré hacia abajo, hacia el rostro pálido de Amalia, buscando alguna señal, algún consejo desde el más allá. Pero ella yacía inmóvil, con esa expresión de paz que había tenido en sus últimos momentos. No puedes hacerme esto, Carolina, susurré, mirando a mi hija con ojos suplicantes. Soy tu padre. Esa casa la construí para ti, para tu futuro. Ella evitó mi mirada, jugando nerviosamente con su collar de perlas. Papá, tú ya no puedes mantenerla. Rodrigo y yo tenemos planes. Necesitamos el dinero para invertir en el negocio. ¿Qué negocio?, exploté, mi voz resonando entre las paredes del velatorio. Tu madre apenas lleva 2 días muerta y ya están planeando cómo repartirse mis cosas. Rodrigo me agarró del brazo con fuerza, sus dedos se clavaron en mi piel arrugada. Baja la voz, anciano. No queremos hacer un espectáculo aquí. Su sonrisa era fría como el hielo. Mira, es simple, firmas la venta de la casa por $30,000 a favor de Carolina, o empacas tus trapos y te buscas otro lugar donde morir en paz. Mis piernas temblaron. $30,000 por una casa que había costado el triple y que ahora valía mucho más. Era un robo descarado, pero en ese momento, con Amalia muerta y mi hija convertida en una extraña, me sentí completamente indefenso. 1 mes, murmuré con la voz quebrada. Dame 1 mes para pensarlo. No. Carolina intervino con dureza. Firma ahora o sal de aquí esta misma noche. No tenemos tiempo para tus dramas, papá. Rodrigo sonrió con satisfacción, sacando una pluma dorada del bolsillo de su traje. Aquí tienes, César. Solo pon tu firma donde está marcado. Así todos ganamos. Mis manos temblaban mientras sostenía la pluma. El documento se veía oficial, con sellos y firmas que no reconocí. Miré una vez más hacia Amalia, como pidiendo perdón por lo que estaba a punto de hacer. Luego, con el corazón encogido, puse mi firma en la línea punteada. Perfecto, dijo Rodrigo, guardando rápidamente el papel. Ya verás que es lo mejor para todos. Carolina se acercó y me dio un beso frío en la mejilla. Papá, cuando vendamos la casa, te daremos algo para que te consigas un departamentito pequeño. No te preocupes. Yo los miré a ambos, sintiendo como si estuviera viendo a 2 extraños. ¿Dónde estaba la niña que solía correr a mis brazos? ¿Dónde estaba el respeto, el amor, la gratitud por todos los años que dediqué a construir su futuro? Está bien, dije con voz apagada. Ya firmé. ¿Están contentos? Rodrigo me palmeó el hombro con falsa compasión. Tranquilo, suegro. En una semana vamos al notario para hacer todo oficial. Mientras tanto, puedes quedarte en casa. Considera esto como tu periodo de transición. Se dirigieron hacia la salida del velatorio, dejándome solo con Amalia.
Antes de cruzar la puerta, Rodrigo se volteó una última vez. Ah, y César, espero que entiendas que ya no eres el dueño de nada. Ahora solo eres nuestro huésped. La puerta se cerró con un golpe seco. Me quedé allí, en la penumbra, con el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. Mi esposa muerta, mi casa vendida, mi dignidad pisoteada. Pero mientras miraba el rostro sereno de Amalia, algo extraño comenzó a crecer dentro de mí. Una calma fría, calculadora. Sonreí por primera vez en días. Ellos creían que habían ganado, pero no sabían con quién se estaban metiendo. Mientras permanecía allí, en la soledad del velatorio, las memorias comenzaron a fluir como una película en cámara lenta. Miré el rostro sereno de Amalia y recordé el día que nos conocimos, hace más de 40 años, cuando yo tenía 28 y trabajaba doble turno en la fábrica de textiles para ahorrar dinero. Ella era cajera en el mercado del barrio, siempre con esa sonrisa dulce que iluminaba hasta los días más grises. Algún día te voy a comprar una casa, le había prometido una tarde lluviosa, mientras caminábamos tomados de la mano por las calles empedradas. Una casa grande, con jardín, donde nuestros hijos puedan jugar. Ella se rió, pensando que eran solo sueños de juventud, pero yo hablaba en serio. Cuando Carolina nació, 3 años después de casarnos, yo ya trabajaba en 3 empleos diferentes. De lunes a viernes en la fábrica, los sábados cargando camiones en el mercado mayorista, y los domingos haciendo reparaciones menores en casas del vecindario. Amalia me esperaba despierta cada noche, sin importar lo tarde que llegara, con la cena caliente y esa mirada de amor incondicional que nunca, jamás, me reclamó nada. César, te vas a enfermar trabajando así, me decía mientras me masajeaba los hombros doloridos. Carolina y yo no necesitamos tanto. Pero yo sí necesitaba darles todo. Cada dólar que ganaba lo guardaba religiosamente en una lata oxidada que escondía debajo de nuestro colchón. Nunca compré una cerveza para mí, nunca fui al cine, nunca me permití un solo capricho. Mi única obsesión era reunir el dinero suficiente para el enganche de esa casa que le había prometido a Amalia. 5 años me tomó juntar los primeros $10,000. Recuerdo perfectamente el día que fuimos a ver la propiedad en el barrio de San Miguel. Era una casa modesta, de 2 plantas, con un pequeño patio trasero donde Carolina podría jugar. Amalia lloró cuando el agente inmobiliario nos entregó las llaves. Es nuestra, amor, le susurré al oído mientras abríamos la puerta principal por primera vez. Completamente nuestra. Los siguientes 20 años fueron de sacrificio constante para pagar la hipoteca. Cada mes, religiosamente, yo iba al banco con el sobre amarillo que contenía el pago exacto. Nunca, ni una sola vez, me retrasé. Trabajé enfermo, trabajé con fiebre, trabajé incluso el día que me lastimé la espalda cargando sacos de cemento. Amalia me rogaba que descansara, pero yo no podía permitirme perder ni un día de salario. Carolina crecía feliz en esa casa. Recuerdo sus risas en el patio, sus fiestas de cumpleaños con todos los niños del barrio, las tardes que hacía su tarea en la mesa de la cocina mientras Amalia cocinaba y yo reparaba algún desperfecto. Era nuestro pequeño paraíso, construido ladrillo por ladrillo con mis propias manos callosas. Cuando Carolina cumplió 15 años, le remodelé completamente su habitación. Pinté las paredes de rosa como ella quería, le compré una cama nueva con dosel, y hasta le instalé un pequeño tocador con espejo iluminado. Eres mi princesa, le decía mientras la abrazaba. Esta casa será tuya algún día, y quiero que tengas los mejores recuerdos aquí. Ella me abrazaba fuerte y me prometía que siempre viviríamos juntos. Nunca me voy a casar, papá. Me voy a quedar aquí contigo y con mamá para siempre. Yo me reía, sabiendo que era cosa de niños, pero en el fondo deseaba que fuera cierto. Los primeros cambios comenzaron cuando Carolina entró a la universidad. Yo trabajé horas extras durante 4 años para pagar sus estudios, su transporte, sus libros, incluso sus salidas con amigas. Nunca le dije que no a nada. Si ella quería algo, yo encontraba la manera de conseguir el dinero. Papá, todas mis amigas tienen teléfonos celulares, me dijo un día, mirándome con esos ojos suplicantes que conocía tan bien. Por supuesto, mi amor, le respondí, aunque sabía que tendría que trabajar 2 fines de semana extra para costear ese capricho. Mañana mismo vamos a comprarlo. Amalia a veces me reprochaba suavemente, César, la estás malcriando. Tiene que aprender el valor del dinero. Pero yo no podía evitarlo. Carolina era mi única hija, mi tesoro más preciado. Quería darle todas las oportunidades que yo nunca tuve, todas las comodidades que merecía. Pensaba que así ella aprendería a valorar el sacrificio,
a entender que todo lo que teníamos había costado años de trabajo duro. Fue en su último año de universidad cuando conoció a Rodrigo. Un muchacho de familia acomodada, siempre bien vestido, siempre con dinero en los bolsillos. Al principio me alegré por ella. Mi hija se merece a alguien que la trate como una reina, le dije a Amalia una noche. Pero había algo en la mirada de Rodrigo que no me gustaba. La forma en que evaluaba nuestra casa cuando venía de visita, como preguntaba casualmente sobre el valor de la propiedad, sobre mis planes de jubilación. Carolina se reía cuando yo expresaba mis dudas. Papá, estás celoso porque ya no soy solo tuya. La boda fue fastuosa, pagada por los padres de Rodrigo, pero yo insistí en contribuir con $5,000 que había estado ahorrando para renovar el tejado. Es el día más importante de mi hija, le expliqué a Amalia. No puedo quedarme atrás. Después de la luna de miel, Carolina y Rodrigo se mudaron a un apartamento en el centro de la ciudad. Las visitas se volvieron cada vez menos frecuentes. Los domingos familiares que habían sido sagrados durante años comenzaron a espaciarse. Estamos muy ocupados, papá, me decía Carolina por teléfono. El trabajo de Rodrigo es muy demandante. Yo extrañaba sus risas llenando la casa. Extrañaba verla correteando por los pasillos, extrañaba sus quejas adolescentes sobre la comida de Amalia, extrañaba incluso sus berrinches cuando no le daba algo que quería. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado vacía. Dale tiempo, me consolaba Amalia. Es normal que los hijos formen su propia familia. Ya verás que cuando tenga nietos, volverá más seguido. Pero los años pasaron y Carolina nunca quedó embarazada. Cada vez que le preguntábamos sobre nietos, ella cambiaba el tema con cierta incomodidad. No es el momento correcto, papá. Rodrigo y yo tenemos otros planes primero. Esos otros planes parecían involucrar viajes constantes, cenas caras, ropa de marca, un auto nuevo cada 2 años. Yo no preguntaba de dónde sacaban tanto dinero, pero a veces me preocupaba. Rodrigo había perdido 2 empleos en 3 años, y Carolina trabajaba medio tiempo en una oficina administrativa. Las primeras señales de alarma aparecieron cuando Amalia se enfermó. Cáncer de páncreas, dijeron los doctores. Los tratamientos eran costosos, pero yo tenía seguros médicos y algunos ahorros. Lo que más me dolía era ver lo poco que Carolina nos visitaba en el hospital. Papá, los hospitales me deprimen mucho, se excusaba. Prefiero recordar a mamá como era antes. Pero Rodrigo era aún peor. Cuando venía, se quedaba 5 minutos, miraba nerviosamente su reloj, y se inventaba alguna excusa para marcharse. El trabajo, suegro. Usted entiende. En los últimos meses de vida de Amalia, prácticamente estuvimos solos. Yo cuidaba de ella día y noche, le daba sus medicamentos, la bañaba, le cocinaba las pocas cosas que podía comer. Carolina aparecía de vez en cuando con flores y promesas de volver pronto que nunca cumplía. César, me susurró Amalia una noche, con la voz apenas audible, cuídate de Carolina. Algo no está bien con ella. No es la misma niña que criamos. Yo pensé que eran ideas del dolor, efectos de la morfina. Mi Carolina era buena, solo estaba pasando por una etapa difícil. Cuando se sintiera mejor, cuando superara el miedo de perder a su madre, todo volvería a ser como antes. Pero ahora, parado junto al ataúd de Amalia, recordando la crueldad con la que Carolina y Rodrigo me habían chantajeado, empezaba a entender que mi esposa había visto algo que yo me había negado a aceptar. Mi hija ya no era mi hija. Se había convertido en una extraña que solo me veía como un obstáculo para sus ambiciones. Pero ellos no sabían que yo también había aprendido algunas cosas en estos 69 años de vida. Los días siguientes al funeral transcurrieron en un silencio pesado y extraño. Carolina y Rodrigo se comportaban como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran humillado frente al ataúd de mi esposa. Llegaban a casa por las tardes, cenaban en silencio, y se encerraban en lo que antes era el cuarto de costura de Amalia, hablando en susurros sobre cosas que no podía escuchar. El primer indicio de que algo no andaba bien llegó una semana después del funeral. Estaba organizando los papeles de Amalia cuando noté que faltaban documentos importantes. La escritura original de la casa, que siempre habíamos guardado en la caja fuerte del dormitorio, ya no estaba allí. Tampoco estaban los certificados de depósito que habíamos abierto el año anterior. Carolina, la llamé desde la cocina cuando llegó del trabajo. ¿Has visto los papeles de la escritura de la casa? Ella evitó mi mirada, fingiendo estar muy ocupada revisando su teléfono. No, papá. ¿Por qué los necesitas? Ya firmaste la venta. Solo quería revisarlos.
Hay cosas que no entiendo en ese documento que firmé. Rodrigo apareció en la cocina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Suegro, no se preocupe por esos detalles legales. Nosotros nos encargamos de todo. Usted solo relájese y disfrute sus últimos días en la casa. Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría. ¿Mis últimos días?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Bueno, Carolina intervino rápidamente. Ya sabes que cuando vendamos la casa tendrás que buscar otro lugar. Pero no te preocupes, te ayudaremos a encontrar algo pequeño y cómodo. Me quedé allí parado, viendo cómo mi propia hija hablaba de echarme de la casa que había construido con mis propias manos como si fuera lo más natural del mundo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada, dándole vueltas a sus palabras, tratando de entender cómo habíamos llegado a este punto. Al día siguiente, mientras ellos estaban en el trabajo, decidí revisar más cuidadosamente nuestros documentos financieros. Lo que descubrí me dejó helado. La cuenta de ahorros conjunta que tenía con Amalia, donde guardábamos $18,000 para emergencias, había sido vaciada 3 meses antes de la muerte de mi esposa. El último retiro, por la cantidad completa, estaba firmado por Amalia, pero la letra no se parecía en nada a la suya. Mis manos temblaban mientras sostenía el estado de cuenta bancario. Corrí al teléfono y llamé al banco, tratando de mantener la calma en la voz. Buenos días, habla César Mendoza. Necesito información sobre mi cuenta de ahorros conjunto con mi esposa fallecida. La empleada fue muy amable pero firme. Lo siento, señor Mendoza, pero esa cuenta fue cerrada hace 3 meses. Los fondos fueron transferidos a una cuenta individual a nombre de Carolina Mendoza de Herrera. El teléfono se me resbaló de las manos. Carolina había robado nuestros ahorros mientras su madre se moría en el hospital. Había falsificado la firma de Amalia para quedarse con el dinero que habíamos estado guardando durante años para cualquier emergencia. Esa tarde, cuando llegaron a casa, los observé con nuevos ojos. La forma en que Carolina evitaba mirarme directamente, como Rodrigo silbaba alegremente mientras se servía un vaso de whisky caro que nunca antes había visto en mi casa. Se comportaban como propietarios, no como invitados. ¿De dónde sacaron ese whisky?, pregunté, tratando de sonar casual. Rodrigo levantó la botella con orgullo. Es un regalo de un cliente muy importante. Macallan de 18 años. ¿Quiere probar, suegro? Miré la etiqueta, $200 la botella. El mismo precio que yo pagaba de servicios públicos durante 2 meses. No gracias. Ya saben que no bebo. Esa noche, después de que se acostaron, bajé sigilosamente a la cocina y revisé la basura. Entre los desperdicios encontré recibos de restaurantes caros, tickets de compras en tiendas de lujo, facturas de un viaje a Miami que habían hecho el mes anterior. Todo pagado mientras Amalia agonizaba en el hospital y yo vendía mi reloj para cubrir los gastos médicos adicionales. Durante los siguientes días desarrollé una rutina silenciosa. Mientras ellos trabajaban, yo investigaba. Revisé cada cajón, cada documento que habían dejado por descuido, cada conversación telefónica que podía escuchar desde mi habitación. Lo que descubrí me llenó de una furia fría que nunca antes había sentido. No solo habían vaciado nuestra cuenta de ahorros, también habían usado mi información personal para solicitar un préstamo de $15,000 usando la casa como garantía. La deuda estaba a mi nombre, pero el dinero había ido directamente a su cuenta personal. Habían falsificado mi firma y usado copias de mis documentos de identidad. Pero lo peor estaba por venir. Una tarde, mientras fingía dormir una siesta, los escuché discutiendo en voz baja en la sala. El viejo se está poniendo sospechoso, decía Carolina. Ayer me preguntó por los papeles de la casa otra vez. No importa, respondió Rodrigo con esa arrogancia que tanto me molestaba. En 3 días vamos al notario y la casa será oficialmente tuya. Una vez que tengamos la escritura, podemos vender inmediatamente. Ya tengo un comprador interesado que está dispuesto a pagar $70,000. $70,000. El documento que me habían obligado a firmar decía 30,000, pero ellos planeaban venderla por más del doble. Y según lo que acababa de escuchar, ni siquiera pensaban darme los 30,000 prometidos. ¿Y qué hacemos con él después?, preguntó Carolina, y su voz sonaba tan fría que me costó reconocerla. Simple. Le damos $5,000 y le decimos que se busque un apartamento. Si se queja, le recordamos que no tiene ningún derecho legal sobre la casa una vez que esté vendida. ¿Y si se niega a irse? Rodrigo se rió con crueldad. Carolina, tu padre tiene 69 años y acaba de enviudar.
Está deprimido, confundido, probablemente desarrollando alguna forma de demencia senil. Será muy fácil demostrar que no puede vivir solo. Podemos internarlo en un asilo si es necesario. Mi corazón se detuvo. Estaban planeando robarme todo y después encerrarme en un asilo para deshacerse de mí completamente. La hija que había criado, a la que le había dado todo, estaba conspirando para destruirme sistemáticamente. Esa noche, cuando la casa estuvo en silencio, me senté en la cama que había compartido con Amalia durante tantos años y lloré como no había llorado desde su funeral. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran solo de tristeza, sino de rabia, de traición, de una decepción tan profunda que me dolía físicamente. Amalia, susurré hacia la oscuridad, tenías razón. Nuestra hija no es quien pensábamos que era. Pero mientras las lágrimas corrían por mis mejillas arrugadas, algo más comenzó a crecer dentro de mí. Una determinación fría, calculadora. Habían cometido un error muy grande al subestimarme. Pensaban que era solo un viejo tonto, fácil de manipular y descartar. No sabían que yo también había aprendido a ser astuto durante todos estos años. No sabían que había trabajado con abogados, contadores, agentes inmobiliarios durante décadas. No sabían que tenía contactos, recursos, y sobre todo, una memoria perfecta para los detalles legales. Al día siguiente comenzaría mi propia investigación. Pero esta vez no sería la víctima silenciosa que ellos esperaban. Esta vez, yo tendría el control de la situación. Me levanté de la cama, caminé hacia la ventana y miré la luna llena que iluminaba el jardín donde Carolina había jugado de niña. No saben con quién se están metiendo, murmuré para mí mismo. Por primera vez en semanas, sonreí. Los días que siguieron fueron como vivir en una casa de extraños. Carolina y Rodrigo habían dejado de incluirme completamente en cualquier decisión, por pequeña que fuera. Cambiaban el canal de televisión sin preguntarme, decidían qué cenar sin consultar mis preferencias, incluso movieron mis cosas del baño principal al pequeño medio baño del primer piso para que fuera más cómodo para mí, según dijeron. Papá, también necesitamos que desocupes el estudio, me anunció Carolina una mañana, mientras tomaba su café con esa actitud fría que se había vuelto su nueva personalidad. Rodrigo necesita un espacio para trabajar desde casa. El estudio. Mi santuario personal durante 30 años. El lugar donde había pagado todas las facturas de la casa, donde había llenado las declaraciones de impuestos, donde había planeado cada mejora que le había hecho a la propiedad. Ahora querían despojarse también de eso. ¿Y dónde se supone que voy a poner mis cosas?, pregunté, tratando de mantener la voz estable. En tu habitación hay espacio suficiente, respondió Rodrigo sin levantar la vista de su teléfono. Además, ya no necesitas tanto espacio para papeles. Nosotros nos encargamos de todo ahora. Esa misma tarde, mientras empacaba mis documentos personales en cajas de cartón, encontré algo que me dejó sin respiración. Entre los papeles viejos descubrí una carpeta que no había visto antes, escondida detrás de unos archivadores. Contenía fotocopias de documentos que reconocí inmediatamente, mi acta de nacimiento, mi número de seguro social, estados de cuenta bancarios, incluso una copia de mi licencia de conducir. Pero lo más perturbador eran las notas manuscritas en los márgenes, escritas con la letra de Carolina. Préstamo hipotecario, 15K aprobado, cuenta ahorros, transferir antes del 15, seguro de vida, beneficiar y actualizar. Mi propia hija había estado investigando mis finanzas durante meses, planeando sistemáticamente cómo apropiarse de todo lo que tenía. En el fondo de la carpeta encontré algo que me heló la sangre, una copia de un formulario de solicitud para un asilo de ancianos, parcialmente completado con mi información personal. Habían estado investigando opciones para deshacerse de mí mucho antes de que Amalia muriera. Esa noche, durante la cena, los observé comer en silencio mientras procesaba mentalmente toda la información que había descubierto. Carolina masticaba mecánicamente su comida, revisando constantemente su teléfono. Rodrigo hablaba sobre planes para el fin de semana, sobre un amigo que había comprado una casa nueva, sobre lo caro que se estaba volviendo todo. Por cierto, César, dijo Rodrigo de repente, como si acabara de recordar algo insignificante, mañana a las 10 de la mañana tenemos cita con el notario para finalizar la transferencia de la casa. Mi tenedor se detuvo a medio camino hacia mi boca. ¿Tan pronto? No hay razón para aplazarlo más, respondió Carolina sin mirarme. Mientras antes resolvamos esto, mejor para todos. ¿Y el dinero de la venta? ¿Cuándo lo recibiré? Se miraron entre ellos con una expresión que no pude descifrar. Rodrigo carraspeó incómodo. Bueno, suegro,
Hay algunos gastos que hay que cubrir primero. Impuestos, comisiones del notario, algunas deudas pendientes. ¿Qué deudas pendientes?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. El préstamo que usted pidió el mes pasado, dijo Carolina con una naturalidad que me provocó náuseas. ¿Ya se le olvidó? $15,000 usando la casa como garantía. Ahí estaba. Me estaban culpando del préstamo fraudulento que ellos habían solicitado a mis espaldas. Y lo hacían con tanta convicción que por un momento dudé de mi propia memoria. Yo no recuerdo haber pedido ningún préstamo, murmuré. Rodrigo suspiró con impaciencia. César, usted ha estado muy estresado desde la muerte de Amalia. Es normal que se confunda con estas cosas. Por eso es mejor que nosotros manejemos las finanzas de ahora en adelante. Me levanté de la mesa sin terminar mi comida. Necesitaba aire fresco, necesitaba pensar con claridad. Caminé hasta el patio trasero, donde Amalia solía cultivar sus rosas, y me senté en el banco de madera que había construido para ella 5 años atrás. Las rosas estaban marchitándose. Nadie las había regado desde el funeral. Al igual que yo, las estaban dejando morir lentamente por abandono. Desde la ventana de la cocina podía escuchar fragmentos de su conversación. Está empezando a sospechar. Mañana después del notario. 5,000 máximo y que se las arregle. Cada palabra confirmaba mis peores temores. Esa noche, cuando estuvieron dormidos, hice algo que nunca pensé que haría, revisé sus pertenencias. En el bolso de Carolina encontré el documento original que me habían hecho firmar, pero ahora podía leerlo con calma y buena luz. Lo que decía era muy diferente de lo que me habían explicado. No era simplemente una venta de la casa por $30,000. Era un poder legal que le daba a Carolina control completo sobre todas mis propiedades y cuentas bancarias. En la letra pequeña, que obviamente no me habían permitido leer, decía que yo renunciaba a cualquier derecho futuro sobre la propiedad y que autorizaba a Carolina a tomar cualquier decisión financiera en mi nombre. En otras palabras, no había firmado una venta. Había firmado mi propia sentencia de muerte financiera. En el escritorio de Rodrigo encontré aún más evidencia de su traición. Correos electrónicos con agentes inmobiliarios discutiendo el precio real de venta de la casa, $85,000, no los 30 que me habían mentido. Facturas de abogados especialistas en derecho de ancianos. Incluso habían consultado con un psiquiatra sobre cómo obtener una declaración de incompetencia mental. Tenían todo planeado hasta el último detalle. Después de tomar control de mis bienes, iban a declararme mentalmente incompetente para justificar su control total sobre mi vida. Luego me internarían en el asilo más barato que pudieran encontrar, venderían la casa por el precio real, se quedarían con todo el dinero, y yo desaparecería de sus vidas para siempre. Regresé a mi habitación con las piernas temblorosas, no de miedo, sino de una rabia contenida que crecía como un incendio en mi pecho. Me senté en el borde de la cama y miré la fotografía de nuestra boda que tenía en la mesa de noche. Amalia sonreía radiante con su vestido blanco, y yo la abrazaba con esa expresión de felicidad absoluta que solo los jóvenes enamorados pueden tener. Mi amor, le susurré a la fotografía, me equivoqué contigo. Pensé que Carolina había cambiado por la edad, por la influencia de Rodrigo, por las presiones de la vida moderna. Pero ahora veo que no es así. Ella planificó esto mientras tú te morías en el hospital. Ella robó nuestros ahorros mientras yo vendía mi reloj para pagar tus medicamentos. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero por primera vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de claridad, de aceptación de una realidad que había estado negando durante meses. Pero no van a ganar, continué hablándole a la fotografía. No sé cómo, pero voy a luchar. No por el dinero, no por la casa, sino por tu memoria. Por los 42 años que trabajamos juntos para construir algo que ellos quieren destruir en una semana. Me levanté y caminé hacia la ventana. La luna iluminaba el jardín donde Carolina había dado sus primeros pasos, donde habíamos celebrado sus cumpleaños, donde Amalia y yo habíamos soñado con ver crecer a nuestros nietos. Mañana tenía la cita con el notario. Ellos creían que era el día de su victoria final. Pero yo tenía menos de 12 horas para convertirlo en el día de su mayor error. No sabía exactamente cómo, pero iba a luchar. Y esta vez, no iba a ser la víctima silenciosa que esperaban. A las 5 de la mañana ya estaba despierto, con la mente más clara de lo que había estado en semanas. Mientras Carolina y Rodrigo dormían plácidamente en su habitación, yo me vestí en silencio y salí de la casa. Tenía 4 horas antes de la cita con el notario, y cada minuto era crucial.
Mi primera parada fue la casa de mi viejo amigo Enrique, quien había sido mi compañero de trabajo en la fábrica durante 15 años antes de convertirse en contador público. A pesar de la hora temprana, él me recibió con café caliente y esa sonrisa amable que siempre había tenido. César, hermano, te ves terrible, me dijo mientras me servía una taza humeante. ¿Qué está pasando? Le conté todo, cada detalle, cada documento fraudulento, cada conversación que había escuchado a escondidas. Enrique me escuchó en silencio, tomando notas ocasionales, su rostro volviéndose cada vez más serio. Esto es fraude agravado, murmuró cuando terminé mi relato. Falsificación de documentos, apropiación indebida, abuso financiero de personas mayores. Carolina y Rodrigo podrían ir a la cárcel por esto. No quiero mandarlos a la cárcel, le dije, sorprendiéndome de mis propias palabras. Solo quiero proteger lo que Amalia y yo construimos juntos. Enrique asintió comprensivamente. Entiendo, pero necesitas actuar rápido. Si firman esos documentos hoy en el notario, será mucho más difícil revertir el proceso. Me explicó que tenía opciones legales. Podía denunciar el fraude inmediatamente, presentar evidencia de que mi firma había sido obtenida bajo coerción y engaño, y solicitar una orden judicial para congelar cualquier transacción relacionada con mi propiedad. Pero hay algo más efectivo que podemos hacer, agregó con una sonrisa astuta que me recordó por qué habíamos sido tan buenos amigos durante tantos años. ¿Confías en mí? Sin dudarlo, le dije que sí. Enrique hizo una llamada telefónica, habló en voz baja durante varios minutos, y luego colgó con expresión satisfecha. Mi primo Francisco es notario público, y también especialista en derecho inmobiliario. Él va a estar presente en tu cita de hoy, oficialmente como observador independiente, pero extraoficialmente, va a documentar cualquier irregularidad que observe. A las 7 de la mañana, Enrique y yo visitamos al banco donde Amalia y yo habíamos tenido nuestras cuentas durante más de 20 años. La gerente, Beatriz, nos conocía personalmente y se mostró muy preocupada cuando le expliqué la situación. Señor César, tengo malas noticias, me dijo después de revisar mis archivos en la computadora. Ayer por la tarde recibimos una solicitud para transferir los fondos de su cuenta de pensión a una cuenta conjunta con su hija. La orden está programada para ejecutarse automáticamente esta mañana a las 9. Mi cuenta de pensión. $8,000 que representaban todos mis ahorros para emergencias médicas. Era lo único que me quedaba, y ellos habían planeado robármelo también. ¿Puedo cancelar esa transferencia?, pregunté, tratando de mantener la calma. Sí, pero necesito que firme algunos documentos ahora mismo. Y voy a requerir 2 formas de identificación para verificar que realmente es usted quien está haciendo esta solicitud. Mientras firmaba los papeles de cancelación, Beatriz me explicó que también podía congelar todas mis cuentas hasta resolver la situación legal. Es un procedimiento estándar cuando sospechamos fraude, me dijo con una mirada comprensiva. Enrique sugirió que también solicitáramos una copia certificada de todos los movimientos financieros de los últimos 6 meses. Cuando llegaron los documentos, la evidencia era abrumadora. Carolina y Rodrigo habían estado vaciando sistemáticamente todas mis cuentas durante meses. A las 8:30, Enrique y yo nos dirigimos a las oficinas del notario. Francisco, su primo, ya estaba allí esperándonos. Era un hombre mayor, de aspecto serio, con esos ojos sharp que solo desarrollan los profesionales experimentados. César, me dijo después de escuchar mi historia, lo que tu hija y su esposo están haciendo es técnicamente legal si tú firmaste ese poder voluntariamente. Pero si puedo demostrar que hubo coerción, engaño, o aprovechamiento de tu estado emocional vulnerable, puedo invalidar todo el proceso. Me explicó que había revisado los documentos que me habían hecho firmar, y había encontrado varias irregularidades técnicas que podrían anular la transacción. Pero necesito que actúes como si no supieras nada. Déjalos que procedan con su plan, y yo me encargaré del resto. A las 9:40 llegaron Carolina y Rodrigo. Se veían confiados, relajados, incluso felices. Carolina llevaba un vestido nuevo que probablemente había costado más de lo que yo gastaba en comida durante un mes. Rodrigo lucía un traje elegante y un reloj dorado que nunca antes le había visto. Papá, llegas temprano, me dijo Carolina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Dormiste bien? Como un bebé, mentí, observando cómo intercambiaron una mirada de satisfacción. El notario oficial, un hombre joven que claramente no tenía mucha experiencia, comenzó a explicar los procedimientos. Pero Francisco intervino educadamente,
presentándose como notario supervisor enviado por el colegio profesional para observar y validar transacciones de alto valor. Pude ver cómo Rodrigo se puso nervioso inmediatamente. ¿Es eso necesario?, preguntó. Pensé que era un procedimiento simple. Es completamente rutinario, respondió Francisco con autoridad profesional. Especialmente cuando involucra transferencia de propiedades de personas mayores. Es para proteger a todas las partes involucradas. Durante los siguientes 20 minutos, Francisco hizo preguntas que claramente incomodaron a Carolina y Rodrigo. ¿Cuándo exactamente había decidido vender la casa? ¿Por qué ese precio específico cuando el valor de mercado era significativamente más alto? ¿Había recibido asesoramiento legal independiente antes de firmar? Mi papá está perfectamente capacitado para tomar sus propias decisiones, dijo Carolina con cierta irritación. No necesita que lo traten como si fuera incompetente. Por supuesto, respondió Francisco amablemente. Pero es mi responsabilidad asegurarme de que entiende completamente las implicaciones de lo que está firmando. Luego se dirigió directamente a mí. Señor César, ¿puede explicarme en sus propias palabras qué está vendiendo exactamente y por cuánto? Era mi momento. Miré directamente a los ojos de mi hija y dije con voz clara y firme, estoy vendiendo mi casa, la casa donde mi esposa y yo vivimos durante 30 años, la casa que construimos juntos con nuestro trabajo y nuestros sueños, por $30,000 a mi hija Carolina. Francisco asintió y tomó notas detalladas. ¿Y está usted consciente de que el valor de mercado actual de esta propiedad es aproximadamente $85,000? El silencio que siguió fue ensordecedor. Carolina y Rodrigo se miraron con expresiones de pánico apenas contenido. Eso no es relevante, balbuceó Rodrigo. Es una transacción familiar. Los precios de mercado no aplican. Al contrario, respondió Francisco con voz profesional pero firme. Cuando hay una diferencia tan significativa entre el precio de venta y el valor real, es mi obligación investigar si existe coerción, fraude o aprovechamiento de vulnerabilidad. Se dirigió nuevamente a mí. Señor César, ¿alguien lo presionó para vender su casa? ¿Se siente completamente libre de tomar esta decisión? Miré a Carolina, quien me suplicaba con los ojos que dijera lo correcto. Miré a Rodrigo, quien tenía los puños cerrados sobre la mesa. Luego miré a Francisco y Enrique, quienes me habían dado la oportunidad de luchar. Sí, dije finalmente. Me siento completamente libre. Pero mientras decía esas palabras, una sonrisa casi imperceptible se dibujó en mis labios. Porque sabía algo que Carolina y Rodrigo aún no sabían. Francisco había preparado una sorpresa que cambiaría todo. Cuando salimos de la notaría esa mañana, Carolina y Rodrigo prácticamente flotaban de felicidad. A pesar de las preguntas incómodas de Francisco, habían logrado completar la transferencia de la propiedad. O al menos, eso creían ellos. Papá, estoy tan orgullosa de ti, exclamó Carolina, abrazándome con un entusiasmo que no había visto en años. Tomaste la decisión correcta. Ahora podrás vivir tranquilo sin preocuparte por mantener esa casa tan grande. Rodrigo me palmeó la espalda con falsa camaradería. Suegro, va a ver que esto es lo mejor para todos. En unos días le tendremos noticias sobre su nueva situación de vivienda. Durante el viaje de regreso a casa, ellos discutían animadamente sobre sus planes. Carolina había visto un condominio en Miami que quería comprar como inversión. Rodrigo hablaba sobre expandir su negocio de consultoría, aunque yo nunca había entendido exactamente en qué consistía ese negocio. Con el dinero de la venta podemos hacer tantas cosas, decía Carolina, con esa expresión soñadora que recordaba de cuando era niña y pedía juguetes caros en Navidad. Podríamos viajar a Europa, invertir en bienes raíces, tal vez comprar ese BMW que has estado queriendo. Esa tarde, mientras yo permanecía silencioso en mi habitación, los escuché celebrar en la sala. Habían invitado a algunos amigos, habían comprado champaña caro, y hablaban a voz en cuello sobre su nueva fortuna. Finalmente somos dueños de algo, gritaba Carolina, evidentemente ebria. Ya no tenemos que vivir como inquilinos. Tu papá al final hizo algo útil por primera vez en años, se reía Rodrigo. Aunque se tardó bastante en entender la realidad. Sus risas me llegaban como puñales al corazón, pero me mantuve quieto en mi habitación, fingiendo dormir. Necesitaban creer que habían ganado completamente. Los días siguientes fueron aún peores. Carolina comenzó a tratar la casa como si fuera un showroom de bienes raíces. Invitaba a agentes inmobiliarios para evaluar mejoras menores que aumentarían el precio de venta.
Rodrigo medía las habitaciones y hablaba por teléfono sobre styling profesional y marketing de propiedades de lujo. Papá, hemos decidido que vamos a remodelar la cocina antes de vender, me anunció Carolina una mañana, mientras tomaba café en una taza nueva de porcelana fina que jamás había visto antes. Va a agregar por lo menos $10,000 al valor de la propiedad. ¿Con qué dinero van a remodelar?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. No te preocupes por esos detalles, respondió Rodrigo con condescendencia. Nosotros nos encargamos de las decisiones financieras ahora. Tú solo relájate y disfruta tus últimos días aquí. Esa misma tarde llegaron trabajadores de construcción para dar presupuestos. Hombres con herramientas y medidores que trataban mi hogar como si fuera una mercancía más. Carolina los guiaba por toda la casa, señalando qué paredes quería derribar, qué pisos quería cambiar, qué baños quería modernizar. Esta cocina está completamente anticuada, le decía a uno de los contratistas, parada exactamente en el lugar donde Amalia había cocinado miles de comidas para nuestra familia. Queremos algo moderno, con granito, electrodomésticos de acero inoxidable, todo de alta gama. Yo me quedé allí parado, invisible para ellos, recordando las mañanas en que Amalia preparaba el desayuno en esa misma cocina, cantando suavemente mientras movía los huevos revueltos que tanto me gustaban. Ahora querían destruir hasta el último vestigio de nuestros recuerdos. Pero lo que más me dolía era ver cómo Carolina documentaba todo en sus redes sociales. Tomaba fotos de cada habitación, de cada rincón de la casa, con comentarios que me partían el alma. Finalmente dueños de nuestra primera propiedad. Próximo proyecto, renovación completa. No puedo esperar a mostrarles el antes y después. Algunas decisiones difíciles nos llevan a los mejores resultados. Agradecido por nuevos comienzos. La vida es demasiado corta para no perseguir tus sueños. A veces tienes que tomar decisiones difíciles para tu futuro. Los comentarios de sus amigos eran aún peores. ¡Qué emocionante! Se lo merecen tanto. Por fin vives tu mejor vida. Como si robar la casa de su padre viudo fuera algo digno de celebrar. Rodrigo también había comenzado a actuar como el señor de la casa. Reorganizó los muebles de la sala para mejorar el flujo del espacio. Cambió las cerraduras por seguridad. Incluso contrató un jardinero para mejorar el curb appeal, el mismo jardín donde Amalia había plantado sus rosas con sus propias manos. César, también necesitamos hablar sobre sus pertenencias personales, me dijo una mañana, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. El comprador potencial quiere ver la casa completamente vacía, así que va a tener que guardar la mayoría de sus cosas en almacenamiento. Almacenamiento. Querían meter los recuerdos de toda mi vida en un depósito, como si fueran basura que estorbaba sus planes. Esa noche, Carolina organizó una small gathering para celebrar su nueva situación financiera. La casa se llenó de gente que no conocía, bebiendo vino caro y elogiando lo smart que había sido Carolina al convencer a su padre de hacer esta transacción. Es que mi papá es súper tradicional, la escuché explicarle a una de sus amigas. No entendía que mantener una casa tan grande a su edad no tenía sentido. Tuve que ayudarlo a ver la realidad. Qué difícil debe haber sido para ti, respondió su amiga con falsa compasión. Pero hiciste lo correcto. Los padres mayores a veces necesitan que sus hijos tomen las decisiones por ellos. Me quedé en mi habitación durante toda la fiesta, escuchando sus risas y sus planes para el futuro. Un futuro que no me incluía en absoluto. Hablaban de viajes a destinos exóticos, de inversiones en negocios revolucionarios, de una vida de lujo que apenas estaba comenzando. Un brindis, gritó Rodrigo desde la sala. Por Carolina, que tuvo la valentía de hacer lo que había que hacer. Y por los nuevos comienzos, respondió Carolina. Por dejar atrás lo que ya no nos sirve y abrazar lo que viene. El sonido de las copas chocando resonó por toda la casa. Estaban brindando por mi destrucción, celebrando mi humillación, festejando lo que creían era su victoria absoluta. Pero mientras ellos celebraban, yo permanecía tranquilo en mi habitación, mirando mi teléfono celular. Tenía 3 mensajes de Francisco, 2 llamadas perdidas de Enrique, y un correo electrónico que había estado esperando durante días. Sonreí en la oscuridad. Dejé que celebraran esta noche. Dejé que disfrutaran su momento de gloria imaginaria. Porque mañana, cuando abrieran los periódicos, cuando revisaran sus cuentas bancarias, cuando intentaran confirmar la venta de la casa, descubrirían que su victoria había sido una ilusión. Y yo estaría allí para ver sus caras cuando se dieran cuenta de que el viejo al que habían subestimado había estado jugando un juego completamente diferente. La mañana llegó con un silencio extraño.
Carolina y Rodrigo habían bebido tanto la noche anterior que no despertaron hasta casi las 11. Yo ya llevaba 5 horas despierto, tomando café tranquilamente en la cocina, esperando que comenzara el espectáculo. El primer golpe llegó a las 11:15. El timbre sonó insistentemente, y cuando Rodrigo abrió la puerta con cara de resaca, se encontró con un hombre en traje formal que llevaba una carpeta de documentos legales. «¿Rodrigo Herrera?», preguntó el visitante con voz profesional. «Sí, soy yo. ¿Qué necesita?». «Soy el abogado Francisco Mendoza, representando a César Mendoza en una demanda civil por fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. Está siendo notificado oficialmente». La carpeta cayó de las manos de Rodrigo como si quemara. Carolina apareció corriendo desde el dormitorio, todavía en pijama, con el pelo revuelto y los ojos hinchados. «¿Qué está pasando?», gritó, mirándome como si fuera la primera vez que me veía realmente. Yo permanecí sentado en mi silla, sorbiendo mi café con calma. «Buenos días, hijos. ¿Durmieron bien?». Francisco el abogado continuó con voz imperturbable. «La transferencia de propiedad realizada ayer ha sido invalidada por orden judicial. Se encontraron evidencias de coerción, fraude documental y aprovechamiento de persona vulnerable. Todos los documentos firmados son legalmente nulos». «Eso es imposible», gritó Rodrigo, su cara enrojeciendo de furia. «El viejo firmó voluntariamente. Tenemos testigos». «Sí, efectivamente tienen testigos», respondió Francisco con una sonrisa helada. «El notario Francisco Mendoza, mi primo, documentó cada irregularidad del proceso. Coerción emocional durante un momento de vulnerabilidad extrema, información falsa sobre el valor de la propiedad, y aprovechamiento del estado de duelo del señor César». Carolina se acercó a mí, temblando de rabia. «Papá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia». La miré directamente a los ojos, con una frialdad que no sabía que podía sentir hacia mi propia hija. «¿Familia?», pregunté suavemente. «¿Llamas familia a robar los ahorros de tus padres mientras tu madre se moría en el hospital?». Su rostro se descompuso. Yo no. «¿Llamas familia a falsificar mi firma para pedir préstamos a mis espaldas? ¿A planear internarme en un asilo para deshacerte de mí?». Francisco continuó su trabajo con eficiencia profesional. «Además de la invalidación de la transferencia, hemos congelado todas las cuentas bancarias involucradas en transacciones fraudulentas. El dinero robado de las cuentas de ahorro del señor César debe ser devuelto inmediatamente». «¿Qué dinero?», mintió Carolina descaradamente. «Nosotros no hemos robado nada». Saqué una carpeta de documentos de debajo de mi periódico. «Los $18,000 de mi cuenta de ahorros conjunta con tu madre. Los $5,000 de mi cuenta de emergencias médicas. Los $15,000 del préstamo fraudulento que pidieron a mi nombre». Cada cifra que mencionaba era como una bofetada. Rodrigo trataba de mantener la compostura, pero podía ver cómo su mundo se desmoronaba con cada palabra. «Todo está documentado», continué con voz pausada. «Estados de cuenta, firmas falsificadas, conversaciones grabadas». «¿Conversaciones grabadas?», preguntó Carolina con voz quebrada. Saqué mi teléfono celular y reproduje una grabación clara y nítida, la voz de Rodrigo diciendo: «Le damos $5,000 y le decimos que se busque un apartamento. Si se queja, le recordamos que no tiene ningún derecho legal sobre la casa». Luego la voz de Carolina: «¿Y si se niega a irse?». Y nuevamente Rodrigo: «Podemos internarlo en un asilo si es necesario». El silencio que siguió fue absoluto. Carolina se dejó caer en una silla, con la cara entre las manos. Rodrigo miraba el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. «Durante semanas ustedes creyeron que era un viejo tonto», dije, guardando el teléfono con calma. «Pensaron que podían manipularme, robarme y descartarme como basura. Pero se olvidaron de algo importante». Me levanté lentamente, sintiendo una fuerza que no había experimentado en meses. «Se olvidaron de que yo construí esta vida desde cero. Que trabajé con abogados, contadores, banqueros durante décadas. Que tengo amigos, contactos, recursos que ustedes ni siquiera imaginan». Francisco cerró su carpeta con autoridad. «Señor César, ¿desea proceder con los cargos criminales?». Carolina me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, por favor, soy tu hija. Podemos arreglar esto. Fue idea de Rodrigo, yo solo». «No», la interrumpí con voz firme. «No vas a culpar a tu esposo de algo que planificaron juntos durante meses. No vas a mentirme más».
Me dirigí hacia Francisco. Quiero que procedan con todos los cargos. Fraude, falsificación, robo, abuso financiero de personas mayores. Todo. No puedes hacernos esto, gritó Rodrigo, perdiendo finalmente la compostura. Somos tu familia. Toda nuestra vida se va a arruinar. Me volteé hacia él con una sonrisa que helaba la sangre. ¿Su vida se va a arruinar? ¿Cómo ustedes arruinaron la mía cuando me chantajearon frente al ataúd de mi esposa? Pero papá, suplicó Carolina, pensamos que era lo mejor para todos. La casa es muy grande para ti solo. El dinero que robaron ya lo gastaron, la interrumpí. Los $20,000 en viajes, ropa cara, restaurantes, champaña. Mientras yo comía frijoles y arroz para ahorrar en los gastos médicos de su madre. Francisco consultó su reloj. Señor César, tenemos una cita en la estación de policía a las 2 de la tarde para presentar formalmente los cargos. ¿Está listo? Asentí con determinación. Completamente listo. Carolina se arrodilló frente a mí, algo que no había hecho desde que era una niña pequeña. Papá, por favor, perdónanos. Devolvemos todo, nos vamos de la casa, nunca más te molestamos. Pero no nos mandes a la cárcel. La miré arrodillada allí, suplicando, y por un momento sentí algo parecido a la compasión. Pero luego recordé su risa la noche anterior, celebrando mi humillación. Recordé cómo había planeado robarme mientras su madre agonizaba. Recordé su frialdad cuando me dijeron que me fuera de mi propia casa. Carolina, dije con voz suave pero implacable, cuando tu madre estaba muriendo, ella me dijo algo que no quise escuchar. Me dijo que tuvieras cuidado contigo, que algo no estaba bien. Yo no le hice caso porque pensé que eran efectos de la morfina. Me acerqué a ella, todavía arrodillada en el suelo. Pero ella tenía razón. Tú ya no eres mi hija. Mi hija murió el día que decidiste robar a sus propios padres. Me dirigí hacia la puerta, donde Francisco me esperaba. Vámonos. Tengo una denuncia que presentar. Cuando salimos de la casa, pude escuchar los gritos y llantos detrás de nosotros. Pero por primera vez en meses, no sentí dolor al escucharlos. Solo sentí una profunda, satisfactoria sensación de justicia. Los siguientes días fueron como ver un castillo de naipes derrumbarse en cámara lenta. Carolina y Rodrigo habían salido de la casa esa misma tarde, después de que los policías llegaran para tomarles declaración y confiscar documentos como evidencia. Los vi empacar sus pertenencias con movimientos frenéticos, susurrándose cosas entre ellos, mirándome de vez en cuando con una mezcla de odio y desesperación que me resultaba completamente ajena. Esto no va a terminar aquí, viejo, me había gritado Rodrigo desde la puerta, cargando la última maleta. Vas a pagar por esto. Nadie trata así a su propia familia. Yo permanecí sentado en mi sillón, el mismo donde había visto crecer a Carolina durante tantos años, y simplemente asentí. Tienes razón, le dije con calma. Nadie debe tratar así a su familia. Por eso están enfrentando las consecuencias. La primera semana después de su partida fue extrañamente tranquila. La casa se sintió enorme y silenciosa, pero por primera vez en meses, era una quietud pacífica. No había susurros conspiratorios, no había miradas de desprecio, no había esa tensión constante de vivir con enemigos disfrazados de familia. Francisco me mantenía informado sobre los procedimientos legales. Los cargos habían sido presentados formalmente: fraude agravado, falsificación de documentos, robo con agravantes, y abuso financiero de personas mayores. La evidencia era tan abrumadora que el fiscal del distrito había decidido proceder inmediatamente. Sus abogados están tratando de negociar, me informó Francisco durante una de nuestras reuniones. Ofrecen devolver todo el dinero robado y aceptar servicio comunitario en lugar de prisión. ¿Y qué opinas?, le pregunté. Que es una oferta desesperada, respondió con una sonrisa. La evidencia que tenemos es irrefutable. Las grabaciones, los documentos falsificados, los testimonios bancarios. Van a la cárcel, César. No hay duda. Pero yo subestimé la capacidad de Carolina para manipular la situación. Al 10º día después de su salida, comenzaron las llamadas telefónicas. La primera llegó a las 6 de la mañana. El teléfono sonó insistentemente hasta que contesté, esperando alguna emergencia. Papá. La voz de Carolina sonaba quebrada, desesperada. Papá, por favor, necesito hablar contigo. Ya no tenemos nada de qué hablar, Carolina. Papá, estoy embarazada. Las palabras me golpearon como un martillo.
Permanecí en silencio durante largos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Embarazada?, repetí finalmente. Sí, papá. De 3 meses. Acabamos de enterarnos. Por favor, no puedes mandar a la cárcel a la madre de tu nieto. Colgué el teléfono sin decir otra palabra. Pero mis manos temblaron durante horas después de esa conversación. Un nieto. Algo que Amalia y yo habíamos soñado durante tantos años. Las llamadas continuaron. 3, 4 veces por día. Carolina lloraba, suplicaba, me contaba detalles sobre el embarazo, sobre lo arrepentida que estaba, sobre cómo este bebé podía ser una nueva oportunidad para reconstruir nuestra relación. Papá, el bebé va a nacer en 6 meses, me decía entre sollozos. ¿De verdad quieres que nazca con su madre en la cárcel? ¿Quieres que tu nieto crezca sabiendo que su abuelo destruyó a su familia? Después de una semana de llamadas constantes, decidí bloquear su número. Pero entonces comenzaron los mensajes por correo electrónico, cartas escritas a mano que llegaban diariamente, incluso mensajes a través de vecinos y conocidos mutuos. César, me dijo la señora Isabel, mi vecina de toda la vida, una mañana cuando salí a regar el jardín. Carolina vino a verme ayer. Está destrozada. Dice que está embarazada y que va a perder a su bebé por el estrés de todo esto. ¿Y qué quiere que haga?, pregunté, aunque conocía la respuesta. Bueno, tal vez podrían hablar. Es tu nieto, César. Tu única oportunidad de ser abuelo. Esa noche, por primera vez en semanas, no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo, imaginando a un bebé, a Amalia cargando a su nieto, a Carolina siendo madre. ¿Era posible que el embarazo la cambiara? ¿Que la maternidad la hiciera recordar quién había sido antes? Pero entonces recordé las palabras de Rodrigo en el velatorio: sin casa no me sirves. Recordé la frialdad de Carolina mientras me presionaba para firmar los documentos frente al ataúd de su madre. Recordé años de desprecio disfrazado de preocupación filial. Al mes siguiente, la presión social se intensificó. Familiares lejanos que no había visto en años comenzaron a llamarme, todos con el mismo mensaje: César, tienes que perdonarlos. Es tu familia. Los niños necesitan a sus padres. ¿Sabes lo que hicieron?, les preguntaba. Sí, pero la venganza no es cristiana, me respondían. Además, Carolina está embarazada. Piensa en el bebé. El bebé. Todo volvía siempre al bebé. Francisco me advirtió que era una táctica calculada. He visto esto antes, César. Usan el embarazo como escudo emocional. ¿Pero realmente crees que van a cambiar? ¿O solo están tratando de evitar las consecuencias de sus actos? Una tarde, 2 meses después de los cargos, Carolina apareció en mi puerta. Estaba visiblemente embarazada, con un vestido que acentuaba su vientre, lágrimas corriendo por su rostro maquillado para verse más vulnerable. Papá, por favor, solo 5 minutos, me suplicó desde el otro lado de la puerta. Es tu nieto. Tiene derecho a conocer a su abuelo. Abrí la puerta y la dejé entrar. Se veía demacrada, más delgada excepto por el vientre abultado. Sus ojos tenían círculos oscuros, y su ropa, aunque nueva, no tenía la elegancia de antes. ¿Dónde está Rodrigo?, pregunté. En casa de su madre. Sus padres nos prestaron dinero para los abogados, pero ya no nos quieren en su casa. Se sentó en el sofá con dificultad. Papá, estamos viviendo en un apartamento horrible. Ni siquiera tengo dinero para vitaminas prenatales. ¿Y el dinero que robaron? Se acabó, admitió, bajando la mirada. Los viajes, la ropa, las fiestas, no pensamos que esto pasaría. Se acercó a mí y tomó mi mano con las suyas, frías y temblorosas. Papá, sé que te lastimé. Sé que traicioné tu confianza y la memoria de mamá. Pero este bebé es inocente. Es tu sangre, la sangre de mamá. ¿Realmente vas a castigar a un niño por los errores de su madre? Por un momento, sentí esa familiar sensación de ternura que había sentido por ella durante tantos años. La niña que había construido castillos de arena conmigo, que había llorado en mis brazos cuando se lastimaba, que me había prometido que nunca se casaría para quedarse siempre conmigo. Pero entonces miré a mi alrededor. Miré la casa que ella había querido vender, el jardín donde Amalia había plantado sus rosas y que ella había querido destruir, las fotografías familiares que había tratado de empacar como basura. Carolina, dije finalmente, liberando mi mano de las suyas, si realmente te importara este bebé, habrías pensado en él antes de cometer los crímenes. Habrías pensado en darle una madre con honor, con valores, con integridad. Papá,
puedo cambiar. El bebé me está cambiando ya. ¿Cómo cambiaste cuando te casaste? ¿Cómo cambiaste cuando tu madre se enfermó? ¿Cómo cambiaste cuando me quedé viudo? Sus lágrimas se intensificaron. Esta vez es diferente. Ser madre es diferente. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde ella había jugado de niña. ¿Sabes lo que más me duele, Carolina? No es el dinero que robaron. No es la casa que quisieron quitarme. Es que traicionaron la memoria de tu madre. Mamá habría entendido. No, grité, volteándome hacia ella con una furia que me sorprendió a mí mismo. Tu madre murió trabajando, sacrificándose, creyendo que había criado una hija con valores. Murió pensando que había salido buena persona. Y ustedes mancharon esa paz que se llevó a la tumba. Carolina se levantó con dificultad, llevándose las manos al vientre. Papá, el estrés no es bueno para el bebé. Entonces vete, le dije con una calma helada que me asustó incluso a mí. Vete y enfrenta las consecuencias de lo que hiciste, como adulta, como futura madre, como la persona que decidiste ser. Caminé hacia la puerta y la abrí. Y Carolina, no vuelvas más. Si realmente amas a ese bebé, dale la oportunidad de crecer sin conocer el tipo de persona que es su madre. Se fue llorando, gritándome desde la calle que me arrepentiría, que el bebé me necesitaría algún día, que la sangre es más fuerte que el orgullo. Cerré la puerta y me quedé allí parado durante largos minutos. Por primera vez en meses, la casa estuvo completamente silenciosa. Esa noche, Francisco me llamó con noticias. César, el juicio está programado para la próxima semana. Sus abogados hicieron una última oferta, confesión de culpabilidad, devolución total del dinero robado, y 2 años de libertad condicional sin tiempo en prisión. ¿Y si no aceptan? 5 a 7 años de cárcel, cada uno. Miré la fotografía de Amalia en la mesa de noche. Su sonrisa serena parecía transmitirme paz, como si me estuviera diciendo que hiciera lo correcto. Que enfrenten al juez, dije finalmente. Que un jurado decida su destino. Yo ya tomé mi decisión. Colgué el teléfono y me dirigí hacia la cocina para prepararme una cena simple. Por primera vez en años, iba a cenar solo en mi propia casa, sin miedo, sin tensión, sin traición. Y por primera vez en mucho tiempo, esa soledad se sintió como libertad. 6 meses después del juicio, me despertaba cada mañana con una sensación que había olvidado que existía: paz. Carolina y Rodrigo habían sido condenados a 4 años de prisión cada uno, con posibilidad de libertad condicional después de 2 años si mostraban buena conducta y devolvían completamente el dinero robado. El juez había sido particularmente duro en su sentencia, llamando su comportamiento una traición despreciable a los valores familiares más básicos. Mi casa había vuelto a ser mía. Pero más importante que eso, yo había vuelto a ser mío. Las primeras semanas después del juicio fueron difíciles. Los vecinos me miraban con una mezcla de respeto y lástima. Algunos pensaban que había hecho lo correcto, otros murmuraban que había sido demasiado duro con mi propia hija. Pero yo había aprendido a no vivir para las opiniones de otros. Enrique venía a visitarme regularmente, trayendo café de la panadería del barrio y esas conversaciones tranquilas que solo pueden tener 2 hombres que han vivido lo suficiente para entender que la vida es más compleja de lo que parece. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó una tarde lluviosa, mientras tomábamos café en la cocina. Pensé durante largos minutos antes de responder. Me arrepiento de no haber visto quién era realmente Carolina antes de que muriera Amalia. Me arrepiento de haberla malcriado tanto que creyó que el mundo le debía todo. Pero no me arrepiento de haber defendido lo que Amalia y yo construimos juntos. ¿Y el nieto? Esa era la pregunta que más me dolía. Carolina había dado a luz 3 meses después del juicio, mientras estaba en prisión. Un niño sano, según las pocas noticias que llegaban hasta mí a través de conocidos mutuos. Los padres de Rodrigo se habían hecho cargo del bebé temporalmente. El niño es inocente, admití. Pero también es inocente de tener que cargar con el peso de los crímenes de sus padres. Tal vez sea mejor para él crecer sin conocer esta historia. La verdad era más complicada. Había noches en que me despertaba pensando en ese bebé, preguntándome si tendría los ojos de Carolina cuando era pequeña, si sonreiría como Amalia, si algún día querría conocer la historia de su abuelo. Pero había tomado mi decisión, y las decisiones tienen consecuencias para todos. Había empezado a llenar mis días con rutinas nuevas. Por las mañanas, regaba el jardín y hablaba con las rosas de Amalia, contándole sobre mi día anterior,
sobre las noticias que había visto, sobre los pequeños proyectos que tenía planeados para la casa. Por las tardes, leía libros que había comprado pero nunca había tenido tiempo de abrir, o trabajaba en reparaciones menores que había estado posponiendo durante años. Los fines de semana visitaba el cementerio. Le llevaba flores frescas a Amalia y me sentaba junto a su tumba durante horas, a veces hablando, a veces simplemente disfrutando de su presencia silenciosa. «Hice lo correcto, ¿verdad?», le preguntaba a su lápida. «Sé que te duele que Carolina esté en prisión, pero no podía permitir que nos faltaran al respeto así». El viento movía las hojas de los árboles cercanos, y yo elegía interpretar eso como su respuesta. Amalia siempre había sido práctica, directa. Si estuviera viva, habría sido la primera en confrontar a Carolina sobre el robo. No habría tolerado la traición más que yo. Una tarde de marzo, mientras podaba los rosales del patio trasero, sonó el timbre de la puerta. Al abrir me encontré con una mujer mayor, elegantemente vestida, que cargaba a un bebé en brazos. «¿Señor César?», preguntó con voz suave. «Soy Beatriz Herrera, la madre de Rodrigo». Mi corazón se aceleró inmediatamente. El bebé en sus brazos tenía los ojos grandes y oscuros, el cabello rizado, y esa expresión de curiosidad inocente que me recordó dolorosamente a Carolina cuando era pequeña. «¿Qué necesita?», pregunté, tratando de mantener la voz estable. «Sé que usted no quiere saber nada de este niño», dijo, ajustando al bebé en sus brazos. «Y entiendo sus razones. Lo que hicieron Carolina y mi hijo fue imperdonable. Pero César tiene 6 meses y necesita conocer su historia completa cuando crezca». «César». Le habían puesto mi nombre. «No vine a pedirle dinero», continuó. «No vine a pedirle que perdone a nuestros hijos. Solo vine a que supiera que existe, y para decirle que si algún día cambia de opinión, nosotros estaremos cuidándolo con todo el amor que podamos darle». Miré al bebé, que me observaba con esa mirada directa que tienen los niños muy pequeños, como si pudieran ver a través de todas las máscaras que los adultos usamos. Por un momento, sentí el impulso abrumador de tomarlo en brazos, de sentir ese peso pequeño y cálido, de imaginar cómo sería ser su abuelo. Pero entonces recordé la frialdad en los ojos de Carolina cuando me había chantajeado frente al ataúd de Amalia. Recordé la crueldad de Rodrigo, sus planes de internarme en un asilo. Recordé años de desprecio disfrazado de preocupación. «Señora Beatriz», dije finalmente, «agradezco que haya venido. Pero mi decisión está tomada. Ese niño merece crecer en un ambiente sano, con personas que le enseñen valores, respeto, honestidad. No necesita cargar con el peso de esta historia». Ella asintió con tristeza pero sin sorpresa. «Lo entiendo. Solo, si alguna vez cambia de opinión, aquí tiene mi número de teléfono». Dejó una tarjeta en el buzón y se alejó caminando lentamente. Yo me quedé en la puerta, viendo cómo se iba, llevándose consigo la última conexión que me quedaba con la familia que había perdido. Esa noche, sentado en mi sillón favorito, miré la tarjeta durante horas. Era simple, blanca, con un nombre y un número de teléfono. Representaba una puerta que podía abrir si quería, una oportunidad de ser abuelo, de tener familia otra vez. Pero también representaba un riesgo. ¿Qué pasaría cuando Carolina y Rodrigo salieran de prisión? ¿Usarían al niño para manipularme nuevamente? ¿Aprenderían de sus errores o simplemente desarrollarían estrategias más sofisticadas? Al final, puse la tarjeta en el cajón de mi escritorio, junto con otros documentos importantes. No la tiré, pero tampoco la usé. Era una decisión que podía tomar más adelante, cuando tuviera más información, cuando el tiempo hubiera clarificado las verdaderas intenciones de todos los involucrados. Los meses siguientes pasaron tranquilamente. Establecí una rutina que me daba satisfacción: levantarme temprano, desayunar mientras leía las noticias, trabajar en el jardín, almorzar algo simple, leer durante las tardes, cenar viendo televisión, acostarme temprano. Era una vida simple, pero era mía. Francisco me visitaba ocasionalmente para actualizarme sobre el caso. Carolina y Rodrigo estaban cumpliendo su sentencia sin problemas, participando en programas de rehabilitación, trabajando en las instalaciones penitenciarias. Sus abogados habían dejado de contactarme. ¿Han devuelto el dinero?, pregunté durante una de sus visitas. Parcialmente. Han pagado $12,000 hasta ahora. Les quedan $26,000 por devolver. ¿Y cómo conseguirán tanto dinero desde la prisión? Francisco sonrió con ironía. Rodrigo está trabajando en la lavandería, ganando 50 centavos por hora. Carolina está en la cocina, ganando un poco más. A ese ritmo, van a necesitar décadas para pagar la deuda completa.
Me quedé pensando en eso. Décadas. Tal vez toda su vida pagando por unos meses de lujo robado. Había una justicia poética en eso que Amalia habría apreciado. Una noche de noviembre, exactamente un año después de la muerte de Amalia, estaba organizando sus cosas cuando encontré una carta que nunca había visto antes, escondida entre las páginas de su libro de recetas favorito. Para César, cuando esté listo para leerla, decía en el sobre, escrito con su letra familiar. Con las manos temblorosas, abrí la carta. Mi amor querido, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Sé que Carolina te va a dar problemas después de mi muerte. No es maldad, es debilidad. Nunca aprendió a valorar lo que tenía porque siempre se lo dimos demasiado fácil. Continué leyendo con lágrimas corriendo por mis mejillas. No te sientas culpable por defender lo que construimos juntos. No te sientas culpable por poner límites. A veces el amor verdadero significa decir no, significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. La carta continuaba durante 2 páginas más, llena de consejos, de amor, de esa sabiduría práctica que Amalia siempre había tenido. Terminaba con las palabras que más necesitaba escuchar. Vive tu vida con dignidad, César. No por nosotros, no por Carolina, sino por ti. Mereces paz. Mereces respeto. Mereces ser feliz. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi billetera, junto con nuestra foto de boda. Era lo único que necesitaba para confirmar que había tomado las decisiones correctas. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Amalia, dormí profundamente y sin pesadillas. Al día siguiente me levanté temprano, me vestí con mi mejor camisa, y salí a caminar por el barrio. Saludé a los vecinos que me conocían de toda la vida, compré flores frescas para llevarle a Amalia, me detuve en la panadería a desayunar tranquilamente. Era una vida nueva, construida sobre los cimientos de una vida anterior, pero era completamente mía. Cuando llegué al cementerio y me senté junto a la tumba de Amalia, le conté sobre la carta, sobre mi decisión de vivir para mí mismo, sobre la paz que finalmente había encontrado. No necesité gritar, le dije mientras acomodaba las flores frescas. La verdad se encargó del resto. El viento movió suavemente las hojas de los árboles, y una vez más, elegí interpretar eso como su aprobación. Regresé a casa caminando lentamente, disfrutando del sol en mi rostro, sintiendo por primera vez en años que el futuro era algo que esperaba con tranquilidad en lugar de algo que me daba miedo. Había recuperado mi dignidad, mi hogar, y más importante que todo, me había recuperado a mí mismo. Y eso era más que suficiente.